Hola a todos. Yo voy a hacer un resumen muy breve o un comentario muy breve, eso espero, del texto. Y van a ser más bien comentarios metaliterarios que comentarios propiamente sobre la historia y el análisis, ¿no? En primer lugar, decir que sí, yo puse el texto mucho por Jorge, porque a él le gusta mucho Lovecraft, por un lado, pero también lo puse porque creí y pensé que a Mauri y Elías les podría gustar. También consideré que Lovecraft es un escritor de terror menos, digamos, terrorífico que Edgar Allan Poe, para mi gusto. Entonces también pensé que podría ser más plausible para Paola. Entonces, bueno, en general lo elegí considerando a todas las personas que participan en el club. Con mi mamá no hay mucho problema porque ella suele ser como muy universal y le gustan todas las cosas, ¿no? Bueno, ahí está. En cuanto al cuento, bueno, creo que este cuento de Lovecraft muestra para mí todo lo que es característico a la literatura de Lovecraft, ¿no? Bueno, al menos en cuanto a lo que yo he podido leer de él, ¿sí? Me retrotrae por completo a toda su literatura y es esta, ¿no? La característica que yo encuentro más importante de Lovecraft, más distintiva de su literatura y que creo que lo hace diferente a Poe, ¿sí? Y además tan notable, tan gustado, ¿sí? Porque Lovecraft es un escritor muy gustado, muy querido en la literatura gótica, en los ambientes de la gente que busca literatura gótica. Lovecraft es muy valorado, lo quiere mucho la gente. Y creo que lo hace diferente de Poe, por ejemplo, a pesar de que es claro que Lovecraft leyó a Edgar Allan Poe y tiene influencias de él, es que cuando lees a Lovecraft, sientes que estás allí con él, ¿sí? Sientes que estás en su yo, en su conciencia. Lovecraft es muy descriptivo y muy plástico y es muy emocional en sus textos, a diferencia de Edgar Allan Poe, que es muchísimo más racional, filosófico y abstracto. Poe es demasiado racional, demasiado analítico, pero además también tiene la parte de la imaginación, por supuesto, por eso era un genio, mezcla ambas cosas, ¿no? Pero es muchísimo más analítico que Lovecraft. Y Lovecraft, en cambio, se deja llevar más por la imaginación, la fantasía. Es mucho más sentimental su literatura desde mi punto de vista. Y como él escribe en la modernidad, sí, es un sujeto del siglo XX, su yo, su subjetividad está muy presente en sus cuentos. Y por eso cuando lo leemos, como dice Paola en sus respuestas a la guía, sentimos tanta empatía con él y sentimos su dolor y nos sentimos mal, ¿no? Por el individuo que nos está contando la historia, que es fundamentalmente un hombre que no se ha dado cuenta de que es un vampiro, ¿no? O sea, ha vivido toda su vida enclaustrado, encerrado en esa torre extraña y no comprende por qué no ve a nadie más, por qué todo está oscuro. Hasta que, bueno, uno se da cuenta, como a mediados o quizá antes de la lectura, de que él es esa cosa horrorosa, ¿no? En cuanto él vea esa cosa horrorosa que lo petrifica, uno se da cuenta que es él esa cosa horrorosa, ¿no? Y que el pobre no se ha dado cuenta, ¿no? Y hasta que al final del texto él menciona el espejo, ¿no? Que tiene frente a él, que ve una criatura horrorosa y que es un espejo y que él creía que era, no sé, una pintura, un cuadro. Hasta ese momento él tal vez se da cuenta de que él es un vampiro, ¿no? Y por eso su vida es tan miserable y tan deprimente. Y por eso, como dice Paola, uno puede sentir suma empatía a su circunstancia, a su situación. Pero esto, creo yo, lo logra Lovecraft, sí, que sintamos esta empatía por su estilo para escribir y porque él es un sujeto de la modernidad. Y más concretamente de la modernidad del siglo XX. Él es un tipo, un hombre, un escritor que tiene su yo muy
desarrollado, muy potenciado, y cuando está escribiendo todas sus facultades emotivas y mentales están puestas en su labor literaria, de manera que él te transporta por completo a lo que está narrando. Es decir, tú lees a Lovecraft y sientes que te ha transportado, que estás en ese lugar y en ese momento y en ese tiempo, en ese instante en el tiempo que él está narrando. Estás allí, te transporta por completo con él en su caracterización a lo que está contando. Es extraordinaria esta capacidad que tiene Lovecraft de hacerte sentir, ¿no?, en el entorno que él describe. Por eso también, por esa misma razón, inversamente puede llegar a ser incómodo Lovecraft. Tal vez en este cuento, en este texto, el extraño no se nota mucho porque es un cuento bastante light, pero en otras de sus historias en donde acude mucho a espectros, a una fantasmagoría muy particular que él crea, puede llegar a ser agobiante. Sí, si ustedes llegan a leer la literatura de Lovecraft a fondo, más allá de este cuento, y leen un libro al menos completo de él, ustedes se van a sentir agobiados con su literatura, asfixiados incluso, porque él te hace sentir por completo que estás en ese lugar, ¿sí? Y es lo que ocurre en esta historia. Ya no la voy a contar, no la resumo, todos la leyeron, ya saben de qué trata, ¿no? Entonces, bueno, mi comentario es ese, más bien un comentario de tipo metaliterario, sí, porque es lo que al leerlo yo estuve pensando más que nada, y sí también lo comparé con Poe, que es un escritor que personalmente a mí me gusta mucho. A mí Edgar Allan Poe posiblemente me puede gustar más que Lovecraft, sí, sin duda me gusta más Poe que Lovecraft, y lo he leído a Lovecraft y sí aquilato su literatura y lo valoro, y entiendo por qué a mucha gente le puede gustar muchísimo y les puede gustar más que Poe, a mucha gente que es súper, digamos, seguidora de él, fans de Lovecraft, es por esa componente emocional que él tiene, es muchísimo más sentimental que Edgar Allan Poe. Y eso es maravilloso porque vivimos en un siglo, en un mundo en donde lo sentimental no sale con tanta facilidad ni con tanta habilidad, porque no todo mundo tiene la sensibilidad que tiene Lovecraft. Poca gente tiene su sensibilidad. Y la verdad que la gente que tiene esa sensibilidad es tocada, ¿no? Es gente escogida, es gente bendita, ¿no? Y por eso la gente con esa sensibilidad pueden llegar a ser grandes escritores y les puede gustar tanto a la gente. Porque la gente está deseosa de esa sensibilidad, de esa emotividad, de esa emocionalidad a la hora de escribir. Mucha gente siente esas sensaciones o tiene esas emociones y se ve reflejada en ellas. Pero más importante, y por eso creo que les gusta, mucha gente carece de esa capacidad emotiva que tiene Lovecraft. No la tienen cercenada porque no los educaron para ello, y por eso cuando leen a Lovecraft es todo un descubrimiento, porque él es una prótesis para esa sensibilidad anestesiada que ellos tienen, ¿no? Entonces, bueno, eso sería mi comentario. No he escuchado el audio de Jorge, ahorita lo voy a escuchar y voy a dejar mi comentario. Leí nada más el texto de Paola, no he escuchado su audio tampoco. Ahorita en cuanto lo escuche voy a dejar mi comentario. Y nada más decirle a Paola que en cuanto al supuesto racismo que se le atribuye a Lovecraft, bueno, nada más recordar que realmente ellos eran escritores que en su época eran avant-garde, eran de vanguardia, solían ser más, era algo que platicaba el otro día con Jorge, más bien eran liberales en su momento. Ahora quizá a nosotros nos puedan parecer racistas, pero ellos en su momento eran liberales y estaban en contra de la opresión, del racismo, de la discriminación, por raro que pueda
parecer, y bueno, habría que analizar más bien el contexto histórico y las costumbres de su época para entender por qué se les puede caracterizar ahora como racistas. Y en cuanto a las probables simpatías que tuvo con el régimen nacional socialista, bueno, eso no debe de sorprendernos para nada. Hay que recordar que uno de los más grandes filósofos del siglo XX, si no es que el más grande, que es Martin Heidegger, era nazista, era nazi, él militó en el nacionalsocialismo, y bueno, esto se le llamó el escándalo de la filosofía, se utiliza ese término para hablar de Heidegger. También hay que recordar que Thomas Mann, que era un judío y que después tuvo que salir huyendo de Europa por la situación, también en un principio él simpatizaba con los nacionalismos europeos. Es decir, esto no tiene nada de extraño, es normal. Y si revisamos cómo ha evolucionado el capitalismo y todo el daño que le ha hecho a la sociedad, vamos a entender por qué los nacionalismos proliferan tanto. Y lejos de condenarlo, en lugar de condenar al nacionalismo, lo que tendríamos que hacer, grandes hijos de puta, no, la gente que gobierna es dejar de ser tan putamente capitalistas y globalistas para que no surjan estos fenómenos, en lugar de, espantarse, el nacionalismo, qué miedo, la discriminación. A ver, güeyes, dejen de estar chingando con el puto globalismo a los pueblos y créanme que los nacionalismos se van a acabar, ¿no? Ese sería mi comentario, hermana. Y bueno, ahorita que yo escuche sus audios, a ver si les dejo otro comentario. Y perdón por apasionarme, pero ya saben que son los temas que me gustan. Bye.